La paz del Señor Jesús, amados hermanos. Amados hermanos, señales antes del fin. Las señales se están cumpliendo, amados hermanos. Guerras, rumores de guerras, terremotos en diferentes lugares. Estos son las señales antes del fin, amados hermanos. Amados hermanos, la Biblia nos enseña que muchos falsos profetas han surgido en el mundo entero. Muchos engañadores, muchos mercenarios. Hoy en nuestro día, amados hermanos, muchos mercenarios. Muchos cobran para ir a predicar, otros cobran para ir a cantar, otros cobran para ir a orar. Son mercenarios, engañadores. Amados hermanos, allá en San Marcos, su capítulo 13 y su verso 1, dice así: Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Verso 3: Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Verso 4: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Verso 5: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Verso 6: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amados hermanos, no es poco los que van a ser engañados por los falsos profetas. Dice el Señor en el verso 5, dice: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. ¿Quiénes son los engañadores, amados hermanos? Son aquellos que dicen que no es pecado ver la televisión, aquellos que dicen que no es pecado asistir a la televisión. Amados hermanos, la televisión es la imagen de la bestia. Amados hermanos, el recoger la televisión en la casa está recogiendo a Satanás dentro de su casa. Por eso muchas enfermedades incurables, problemas insolucionables. Amados hermanos, Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. ¿Quiénes son los engañadores? Aquellos que dicen que no es pecado usar el WhatsApp, aquellos que dicen que no es pecado usar el Facebook, aquellos que dicen que no es pecado usar el Instagram, aquellos que dicen que no es pecado usar el Twitter. Esos son los falsos profetas, amados hermanos. Y la Biblia dice: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amados hermanos, muchos, millares, millones. Hay más falsos profetas que los verdaderos siervos de Dios, amados hermanos. Y son pocos los que predican la verdad. Amados hermanos, aquellos que dicen: no es pecado recoger la televisión en la casa, esos son los falsos profetas, amados hermanos. Aquellos que dicen que no es pecado usar el WhatsApp, esos son los falsos profetas, amados hermanos. Y muchos son ellos los que usan el WhatsApp, los que tienen televisión en la casa. Y, amados hermanos, hay más falsos cristianos mundanos. Ahora los verdaderos cristianos son pocos, amados hermanos. Porque dice el Señor en su palabra: muchos son los llamados, pocos son los escogidos, dice el Señor. Hay dos grandes ejemplos en la Biblia, amados hermanos, en el tiempo de Noé. Noé y sus 3 hijos y las 3 nueras y su esposa. 8 personas se salvaron, amados hermanos, en el día del diluvio. Amados hermanos, son pocos los que se salvan.
Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Amados hermanos, santo es el Señor. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Amados hermanos, examina esto. Son pocos los que predican la verdad y muchos son los que predican engaño, mentira, falsedad. Muchos apoyan hoy en día el divorcio. Amados hermanos, falsos profetas los que apoyan el divorcio. Para nosotros los verdaderos cristianos, cero divorcio, hasta la muerte que los separe, dice el Señor en su palabra. Amados hermanos, mientras la esposa vive o el esposo vive, es adulterio. Amados hermanos, aquellos que apoyan la política son falsos profetas. Aquellos que apoyan la televisión son falsos profetas. Aquellos que tienen programas en la televisión son falsos profetas, amados hermanos. Aquellos que filman videos, aquellos que filman cultos, aquellos que filman programas, son los falsos profetas que la Biblia habla, amados hermanos. Aquellos que apoyan a las hermanas usar pantalón son los falsos profetas que la Biblia habla, amados hermanos. Aquellos que no disciplinan a las hermanas por usar el arete, el zarcillo, los brazaletes, los collares, son los falsos profetas, amados hermanos. Amados hermanos, aquellos que dicen que no es pecado jugar el fútbol, son los falsos profetas, amados hermanos. Fútbol es del mundo, son de los deseos de la carne. Amados hermanos, el Señor dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, amados hermanos, muchos, no solo uno, muchos. Ahora los verdaderos siervos de Dios son los que van a predicar la verdad y son pocos, amados hermanos. Amados hermanos, dice el Señor allá en el verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchos dicen hoy en día: aquí está el Señor. El mismo Dios servimos aquí es el mismo Dios que sirven allá. No, amados hermanos. Amados hermanos, el Señor solamente está donde hay santificación, cuerpo, alma y espíritu. Ahora donde dicen: solo tu corazón quiere Dios, son falsos profetas, engañadores, mercenarios, como la Biblia lo dice, amados hermanos. Amados hermanos, verso 7, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, dice el Señor, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, dice el Señor, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Amados hermanos, dice el Señor en el verso 10, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados hermanos, santo es el Señor, para siempre es su misericordia del Señor. Amados hermanos, la Biblia nos enseña: habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, pestes. Estos señales se están cumpliendo, amados hermanos. Amados hermanos, síguenos en nuestro canal Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios en Guatemala. Señales antes del fin. Hay que tener cuidado, amados hermanos, con los falsos profetas, con los mercenarios, aquellos que cobran para ir a predicar, aquellos que cobran para ir a cantar, aquellos que cobran para ir a orar. Son mercenarios, son falsos profetas.
Así que, amados hermanos, seguimos adelante en la obra del Señor. La paz del Señor Jesús, amados hermanos.